Bendito Padre, te rogamos que nos limpies para estar atentos y sin mancha, Padre, para escuchar tu palabra a través de Miguel. Te rogamos que lo ilumines para que Él nos pueda guiar. Y igualmente te rogamos, Padre, que podamos tener nuestra mente abierta para escuchar tu palabra, Señor, y poder asimilarla completamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces solo recordando el atributo que estamos viendo de la inmanencia de Dios, que Dios está en todos lados y en todo y en lo más profundo de todo. O sea, la infinitud de Dios lo llena absolutamente todo, y el hecho de experimentar su presencia es la parte más importante. ¿Cómo podemos nosotros? O sea, Dios está, Dios existe, Dios está en todos lados, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quiso reconciliarnos. Y en este acto maravilloso que podríamos decir es el centro de todas las cosas, Cristo muriendo por toda la humanidad, y esto predicho desde antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros ahora debemos anhelar como creyentes es lograr tener una comunión tan íntima y tan estrecha que la presencia de Dios sea una realidad en nosotros. Entonces, esta parte del estudio, en principio vamos a ver precisamente el anhelo o el deseo o el ansia de tener comunión con nuestro Dios. Todos nosotros como creyentes sabemos perfectamente bien que cuando hay pecado en nuestras vidas perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la comunión, y esto se debe a que el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece cuando nosotros pecamos. Si nosotros como creyentes pudiéramos entender lo que significa que Dios mora en nosotros en toda su extensión, realmente viviríamos con un temor reverente que nos impediría darnos permisos de pecado. O sea, la cuestión es que Dios, al nacer de nuevo, cada uno de nosotros, nos dio todo lo necesario, desde un nuevo corazón, ya lo sabemos, un nuevo espíritu, la mente de Cristo, y nos dio su Espíritu Santo, nos dio todo lo necesario para que nosotros podamos triunfar. Pero esto es un proceso, o sea, primero viene el nacer de nuevo, donde nosotros ya somos nuevas criaturas. Y ahora, como un bebé, tenemos que aprender a caminar, a ver, a razonar de una nueva manera e ir creciendo y tomando conciencia en la medida que avanzamos de la grandeza de Dios. O sea, un creyente, por ejemplo, que a lo largo de su vida cristiana no está creciendo en entrega, no está creciendo en adoración, no está creciendo en sumisión a Dios, es que realmente no ha entendido, y lo que necesita es profundizar más. A veces nosotros tendemos a tomar a la ligera lo que es nuestra relación con Dios. O sea, si ya verdaderamente somos salvos porque verdaderamente nos arrepentimos y ya Dios nos confirmó que somos sus hijos, transformando nuestra vida o de alguna manera, pero nos da la seguridad, como bien dice Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si ya tenemos esa seguridad, lo lógico sería que viviéramos para Dios. O sea, un creyente que logra vivir de esta manera está cumpliendo el primer mandamiento en toda su extensión. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, ¿no? El primero y más grande mandamiento. Entonces tú deberías de preguntarte cada día cuando inicias tu tiempo devocional, ¿realmente yo te amo de esta manera? Si tan solo lo concientizáramos, yo les aseguro que nuestro día
podría ser diferente. Ya muchas veces hemos hablado que es importante orar por el día, porque Dios nos guíe en lo que hagamos, porque Dios nos guíe a hacer su voluntad. Podemos orar por muchas cosas previendo esto y el día, si lo hacemos, va a ser diferente, sin lugar a dudas. Pero yo creo que más importante es afirmarnos en el amor de Dios. eh, ¿Cómo podríamos decir? Con una expectativa ante su grandeza que nos lleve a humillarnos a Él. Cuando nosotros como creyentes no vivimos de esta manera, es porque realmente todavía hay en nosotros muchas cosas que tenemos que dejar. Recuerden, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y más adelante dice, y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros tenemos que entender que ya que Dios nos salvó y nos redimió, nuestro primordial deseo debe ser el poder establecer una comunión creciente con Dios. Y no hablo de creciente hasta el exterior, que eso se va a manifestar naturalmente, sino hacia el interior, ¿sí? Hoy en día, la mayoría de los creyentes tienen su propia teoría de Dios, o muchos de ellos. Si no fuera de esta manera, viviríamos todos los creyentes en absoluta obediencia y en absoluta sumisión. Y muchas veces está basado en lo que leen en su palabra o en algún libro que puedan haber leído o lo que han estudiado. Pero recuerden ustedes que el conocimiento envanece y el amor edifica. Esta parte del conocimiento envanece, habla de los alimentos, habla de los ídolos, pero ya en este capítulo 8, o sea, ya está tornándose hacia el conocimiento divino, hacia el conocimiento de Dios, pero un conocimiento real, producto de la vivencia. Y si no hay esta vivencia, entonces, ¿cómo puedes tú anhelarlo o profundizarlo más? Podríamos decir, y se los voy a, y esto va a partir de un versículo. No me acuerdo de la cita, pero ahí está. Para todo aquel que en él cree, él es precioso, ¿no? O sea, para todo aquel que en él cree, él es precioso. Por tanto, mientras más nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, Dios se va manifestando y cada día queremos menos de nosotros mismos ante la grandeza y divinidad de Dios. Por eso es necesario que concienticemos que mediante un proceso de aprendizaje de las verdades bíblicas, debemos ir primero asentándonos en la teología correcta. Ya sabemos, falso cristianismo, falsa teología, abundan hoy en día. Pero la teología correcta la vamos a saber si nosotros estamos constantemente estudiando y meditando la palabra, donde vamos a tener un aprendizaje vivo de las verdades bíblicas y entonces vamos a ir teniendo un fundamento correcto en nuestras vidas. Esa es la primera base. O sea, un creyente, por ejemplo, que no está leyendo y meditando la Biblia, no puede profundizar en muchas enseñanzas ni entiende muchas cosas. Por eso es que en un estudio como este, el proceso de asimilación es diferente de acuerdo al grado de profundidad en la comunión y en la relación con Dios de un creyente. Si tu comunión es ligera, vas a llevarte poco. Si tu comunión es profunda, vas a llevarte mucho, porque Dios se va a revelar más ampliamente en tu vida. Si tu comunión es ligera, Dios no se puede revelar tanto porque tú mismo, tu misma mente y tu mismo corazón van a poner obstáculos de todas aquellas cosas que no has querido dejar para poder seguir a Cristo. Entonces, una teología correcta es una herramienta importantísima
pero va acompañada de la práctica. Recuerden, la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes. Teoría y práctica hacen a una persona competente y productiva, y lo mismo pasa en el cristianismo. El cristianismo que vive solo de conocer la palabra, pero la toma a la ligera, es superficial en su vida y en todo lo que hace, difícilmente va a crecer espiritualmente, difícilmente va a crecer en la comunión con el Señor. Entonces, muchos en la actualidad están tratando de encontrar la felicidad sin experimentar la presencia viva de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a buscar la felicidad en otras cosas. Miren, es muy natural que nosotros los seres humanos estamos llenos de conceptos falsos de felicidad que nos bombardearon desde que teníamos uso de razón. Y vivimos en ello en otro tiempo. Pero nosotros debemos de saber, ya una vez convertidos y conforme vamos creciendo, que la verdadera felicidad no está basada en nada material, sino está basada en una comunión y en una relación cada día más profunda con Dios. Porque Dios creó todas las cosas. Y cuando Dios, digamos, cuando estamos viviendo en obediencia y agradamos a Dios, el gozo de Dios inunda nuestra vida. En este mundo se busca el gozo, la satisfacción a través de cosas perecederas y nunca se obtiene. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, todo aquel que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está. Nada se puede comparar a esa fuente de agua viva que es Jesús, que nos manifiesta la vida eterna. Entonces, cuando nosotros todavía buscamos nuestra felicidad en las cosas, en lo material, realmente nos estamos perdiendo de mucho en la comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes algo, luego quieres algo mejor. Y si tienes algo mejor, todavía quieres algo mejor. No hay límite en lo que tú puedas querer. Ahora tampoco en este mundo, y sobre todo con la unificación del comercio y todo, pues casi puedes comprar lo que sea, pero aunque pudieras hacerlo, nada de eso te va a saciar. Entonces, conforme nosotros vamos entendiendo eso, podría decirse que nos vamos desmaterializando y lo que vamos a buscar, si queremos tener una comunión profunda y cada día más grande con Dios, es precisamente a Él, a su persona, porque Él satisface nuestra vida y Dios lo dice, él se va a encargar de nuestras necesidades, nos va a dar de acuerdo a su sabiduría lo que cada uno necesita y lo que Él permite con un objetivo, que crezcamos cada día más y más. Habrá personas, por ejemplo, que tengan que estar clamando cada día por el pan ante Dios. Habrá personas que tengan todo, pero tengan que clamar porque saben que si no dependen de Dios, de nada les sirve, como dice ahí en Eclesiastés, ¿no? El mal que he visto debajo del cielo, el 6.1, ¿no? Al hombre que Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea, pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y poco antes, al final del capítulo 5, el hombre que se goza de su trabajo dice, ese es un don de Dios. Entonces ahí vemos nosotros que en realidad la felicidad viene de Dios, no de ninguna situación material, no de ningún estatus. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en obtener las cosas conforme este mundo dicta, nos privamos de tener una comunión profunda con Dios. Cuando entendemos que el mundo no nos puede dar nada de esencia, es cuando podemos empezar a crecer en nuestra relación con Dios y es donde podemos experimentar de una manera viva la presencia de Dios en la medida que vayamos creciendo. O sea, si ustedes ven, digo, algunas personas son hijos únicos,
pero yo creo que aquí la mayoría, todos no somos hijos únicos. Y nosotros vemos que en la relación de los padres con los hijos, pues es diferente con cada hijo, ¿no? Hay hijo que no se siente amado, el hijo pródigo, ¿no? La oveja negra de la familia, el hijo que apropia el amor del padre y siempre está con el padre y goza de su amor y todo eso. Todos tienen lo mismo de los padres, pero lo que hay en la mente marca la diferencia de la relación. Y así es con Dios. Lo que hay en nuestra mente, lo que sea el propósito de nuestra vida, eso va a marcar la diferencia de nuestra relación con Dios. Por eso es que muchos creyentes no experimentan la presencia de Dios y más bien sienten que Él está ausente. Y esa necesidad de experimentar cada día más de cerca a Dios en su vida debe de basarse en dos cosas. La primera de ellas, aumentar la vida de oración. Y la segunda, siempre estar entonando himnos cristianos. Ya dejamos por hecho que vas a estar leyendo la Biblia, que la vas a estudiar, la vas a estar meditando. Recuerden que la verdadera oración siempre está basada o tiene como sustento las promesas que Dios tiene en la Biblia. Pero los himnos preparan el corazón o lo disponen para recibir las cosas de Dios. Por eso es tan importante la adoración. Y por eso, bueno, ahorita estamos un poco tristes porque no la podemos tener en nuestros servicios, pero esperemos que pronto ya Dios nos dé una respuesta. Recuerden, el tiempo es tiempo de Dios. Por eso tenemos que estar orando, pero Dios, el tiempo que tarde, y tiene mucho que ver también con este estudio, es porque nosotros tenemos que anhelar su presencia. Ya nosotros lo experimentamos el año pasado, después de haber estado recluidos por mucho tiempo en una pandemia, aún, por ejemplo, de ver estudios por videos grabados, que la verdad yo nunca me sentí ahí bien. Bueno, Dios nos dio el Zoom y luego pudimos volver a reunirnos. Los que se pudieron volver a reunir, y esto sin, o sea, cada quien tuvo su razón y razones válidas, que son respetables, pero los que nos volvimos a reunir, experimentamos lo que es estar reunidos y experimentamos lo que es la presencia de Dios, experimentamos el compañerismo. Aquí podemos tener cierto compañerismo, pero no es lo mismo estar allá, platicar, etcétera. ¿Ven ustedes? Entonces, la oración siempre va a ser la forma en que nos comuniquemos con Dios, pero el cantar, el dar gracias, o sea, no necesariamente tengas que entonar un himno de los que sabemos, de los que constantemente cantamos, sino más bien los verdaderos himnos es una gratitud profunda del corazón, donde empiezas a reconocer quién es Dios, donde le das gracias. Esa es la verdadera adoración, y podría decirse que son también himnos cristianos que salen de ti. De hecho, los salmos, en los cuales están basados muchos himnos, fueron expresiones de David, de sus vivencias, de lo que veía, así como el Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Eso surgió del corazón de David al ver. Por tanto, tanto los himnos como la oración van a ser algo muy importante en nuestra vida para poder prepararnos para aprender a orar cada día de una manera más profunda y adorar a Dios de una manera más perfecta, podríamos decir. Y recuerden, dice un dicho, la práctica hacia el maestro. Mientras más practiques, más facilidad va a ir surgiendo de lo profundo de tu corazón para expresar las cosas. Recuerden, por ejemplo, en los inicios de nuestra vida cristiana, si tú tuviste la oportunidad de inmediatamente de que te convertiste en entonar himnos, seguramente al principio te costaba trabajo alabar a Dios de esa manera. ¿Sí? Testificar te costaba trabajo, todavía tenías muchas dudas, pero conforme lo has venido haciendo, los que hemos obedecido aquí, y yo sé que la mayoría testificamos, cada día va siendo como que más parte de nosotros. A veces sin darte cuenta, ya estás testificándole a una persona. ¿Por qué? Porque lo traes en tu mente y lo traes en tu corazón. Pues tanto la oración como los himnos precisamente van condicionando nuestro corazón para esta adoración, que es la que nosotros necesitamos para poder dejar
este mundo y todavía los pecados que pueda haber en nuestra vida. Entonces, tenemos que tener un compromiso con Dios. O sea, nuestra iglesia fue formada por Dios. Y nuestra iglesia es a la que pertenecemos, ahí es donde Dios nos puso. O sea, tenemos que amarla, tenemos que luchar por la unidad, por la perfección, por el avivamiento. Es, podríamos decir, donde convivimos con nuestros hermanos verdaderos en Cristo, somos la verdadera familia. Entonces, si nosotros tomamos ese compromiso será estar, en la medida que sea posible, siempre presente, tanto en reuniones de oración, como en las enseñanzas, como en los estudios de domingo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, generalmente ahorita, por ejemplo, tenemos 27 personas que están conectadas. Cuando nos veíamos ahí en el auditorio de Alden los miércoles, generalmente iban 15 personas. Yo sé, algunos no pueden, no estoy culpando a nadie, pero nosotros tenemos que tener este compromiso. ¿Por qué? Porque es parte de la convivencia y de que unidos vamos a intimar más con Dios, ¿sí? Entonces, el deseo de experimentar la presencia de Dios en una iglesia debe ser unánime y empieza por cada uno de nosotros. Podríamos decir que debe ser universal para todos los creyentes nacidos de nuevo. Imagínense qué triste una persona que se diga nacida de nuevo y que no quiera tener comunión con Dios. Imagínense qué triste. Lo más probable es que digan, no, pues este realmente no es salvo, ¿verdad? Porque todo verdadero creyente lo que anhela es tener comunión con Dios. Recuerden que los fariseos perdieron el ministerio que Dios les dio de evangelizar al mundo porque se olvidaron de adorar a Dios, de obedecerlo y de seguirlo. O sea, Dios a través de los profetas menores los exhorta, los acusa. Ya ven lo que leímos el domingo, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, todo lo que Jesús le dice. Y fue importante leerlo porque realmente, como Jesús los califica, así eran. O sea, en lugar de ser un gozo, los servicios a Dios, los sacrificios, etcétera, se volvió una carga. Ya no estaba su corazón con Dios. Así puede suceder en tu vida cristiana si tu corazón no está con Dios. Puede ser una carga ir a los estudios, puede ser una carga, un fastidio, seguir en lo mismo. Eso va a querer decir que estás apagado, que el Espíritu está apagado en ti. Por eso es tan importante este punto de el deseo de la comunión con Dios dentro de la inmanencia de Dios, porque si Dios es extenso, infinito y está relacionado con todo lo que existe, aún en tus más íntimos pensamientos, lo lógico es que lo que quieras es tener comunión con el que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce y desde sus inicios. Entonces, cuando tú empiezas con la alabanza y la adoración, por ejemplo, en forma individual, ahorita que nos podemos reunir, conforme vas continuando en esa, vas a poder palpar la presencia de Dios en tu vida. O sea, una persona que tiene la presencia de Dios es como Moisés cuando bajó del monte, cuando estuvo aquellos 40 días y 40 noches, y cuando bajó su rostro resplandecía. Yo recuerdo que una vez que tuvimos unas campañas, cuando ya había terminado la predicación y todo, una persona que fue invitada a la cual yo le testifiqué, dijo, es que a ustedes como que les brille el rostro. O sea, tú vas a poder evidenciar ante los demás que Dios llena tu vida y nadie lo va a poder negar y todos lo van a anhelar. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo no puede dar, Dios sí te la da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces la gente va a poder ver en forma tangible
que Dios está contigo, pero tú vas a poder experimentar dentro de ti en forma tangible que Dios está en ti. ¿Sí? Entonces volvemos al rey David y a los salmos. Cómo la adoración era la base, una base importantísima de David en su relación con Dios. Aún podía manifestarle sus temores, etcétera, como vemos en todos los salmos. Pero era la base de expresarse a Dios porque realmente lo adoraba. Sabemos que cometió errores, pero recuerden, Dios seguido decía, nadie como mi siervo David, porque tenía un corazón. Sabemos que en esta vida nosotros no vamos a poder ser perfectos. Nadie puede ser perfecto. La perfección vendrá el día que ya estemos en la presencia del Señor y seamos transformados a su semejanza. Eso lo sabemos. Pero en esta vida, mientras más te sumerjas en Dios, menos vas a pecar. Porque la luz será una luz incandescente. Y recuerden, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios te impedirá pecar, Dios te impedirá tener malos pensamientos. Luego el Espíritu Santo, que tiene libertad dentro de ti porque lo adoras y porque lo pones en su lugar, te va a decir, cuidado aquí, ¿no? Recuerden, entonces mis oídos oirán a mis espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así de clara debe ser la voz, pero esa voz solo va a ser si la presencia de Dios es manifiesta en ti, si está presente en ti, ¿sí? Entonces, muchos judíos declaraban la cercanía de la presencia de Dios en sus vidas, ¿sí? A través de su omnipresencia. Y recuerden que en los buenos tiempos de Israel hay pasajes que dicen, y los judíos tuvieron, o los israelitas, grandes propósitos de corazón. Hubo israelitas fieles que hicieron proezas, como aquel que defendió todo un campo. Todo Israel había huido de la batalla. De los 30 valientes de David, recuerden, a lo largo de leer se nos dan las historias de ella. Pero él, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, él se sostuvo. Y recuerden que hasta la espada se quedó pegada en su mano. ¿Ven? Así es cuando Dios nos prepara. Dios nos va a preparar para la batalla, nos va a preparar para las luchas de esta vida y vamos a poder enfrentar cualquier reto que se nos presente. Cada día en nuestro diario vivir tenemos retos. Pueden pasar cosas inesperadas que no pensábamos, pero cuando tú te preparas en tu relación con Dios y en tu comunión con Él, aunque te sorprenda algo, vas a responder correctamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios guía tu vida, porque el Espíritu te va a fortalecer para que cumplas su voluntad, para que cada día tengas más entrega y más consagración. Así que viviendo en constante adoración y alabanza, no va a haber lugares remotos en Dios. Recuerden, en las pruebas muchas veces nosotros sentimos que Dios puede alejarse o quizá le hagas una petición y no te la responda de momento. Recuerden, en toda petición, como paréntesis, Dios te puede decir sí, te puede decir no o te puede decir todavía no. Si te dice que sí, inmediatamente viene la bendición. Si te dice que no, es que no te iba a hacer bien, no iba a contribuir a tu crecimiento espiritual. Y si te dice todavía no, es porque todavía tiene que preparar tu corazón para recibir la bendición. Si te diera una bendición sin estar preparado tu corazón, entonces la bendición se convierte en un ídolo y estarías pecando contra Dios. Pero recuerden, Dios nos ama más que nadie. Y Él nos alberga en su gran corazón. Por eso es que cuando venimos a Él, Él ya nunca más tiene nada contra nosotros. Cuando Él quita el estorbo del pecado a través de la sangre de Cristo, Él ya nunca más tiene nada contra nosotros. Pero nosotros podemos pensar que sí, por la mala conciencia,
generada por el pecado que permitimos. Recuerden el proverbio: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto no es solo para incrédulos, es también para creyentes cuando dejan de vivir como deben hacerlo. De ahí que por eso debemos aprender a adorarlo correctamente. Y ese es el objetivo de estar estudiando esto, ¿sí? Conforme a la misma palabra nos enseña, sin añadiduras. Recuerden que la palabra representa la más alta sabiduría que Dios le ha expresado al hombre y que pueda entender. O sea, Dios es infinito y nunca vamos a acabar de comprender su grandeza y la infinitud de su sabiduría. Pero la palabra está revelada y es infinita para que nuestra comprensión de ella vaya creciendo en la medida que vayamos creciendo espiritualmente. Esto quiere decir en la medida que vayamos creciendo en nuestra relación con Él. Por eso muchas personas no pueden no entender muchas cosas porque les falta esto. Porque todavía no tienen esa confianza plena en Dios que les permite abandonarse a Él. Así que tenemos que concientizar que si nos sentimos distantes es porque todavía hay áreas en nuestra vida de disimilitud con Dios. Y recuerden, por eso vimos esa parte tan meticulosamente, ¿no? O sea, Dios es una persona perfecta y cuando nosotros no somos como Dios, hay una separación, ¿sí? Se los voy a decir de otras maneras, como dice 1 Corintios, no hay comunión de la luz con las tinieblas. No hay comunión de la luz con las tinieblas, por eso hay disimilitud. Pero cuando nosotros convertimos a Cristo y nacemos de nuevo y somos transformados en nuevas criaturas, ya hay similitud. Pero entonces todavía se tienen que ir acoplando esas áreas de nuestra vida a lo largo de nuestra carrera por este mundo, y eso se va a ir presentando de acuerdo a las pruebas que tengamos en nosotros y a las vivencias que tengamos. Sí, venimos a Cristo con muchas áreas, nos perdona todos nuestros pecados, pero hay muchas tendencias que tenemos. O sea, muchos pensamientos inicuos nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Aún de tu mente pueden salir situaciones que tú no quisieras que se pudieran expresar, ¿sí? Que están ajenas a tu voluntad, que nacen de esa parte tuya que no se quiere someter a Dios, que es la naturaleza humana. Pero ¿cómo vas a someter a la naturaleza humana? Sometiéndote tú a Dios, muriendo a ti mismo, ¿sí? Y conforme vamos creciendo, todas esas áreas de disimilitud irán desapareciendo en la medida que nuestra comunión con Dios sea creciente. Por tanto, como creyentes tenemos que anhelar, por sobre todo, tener comunión con Dios. Y la comunión nos va a dar el gozo de su presencia. ¿Y qué dice? Se me fue exactamente las 9, que dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, la felicidad que Dios nos transmite porque vivimos en armonía con Él es lo que nos da la fuerza para dejar el pecado. Lo que nos da la fuerza para hacer proezas, para ser aventurados para presentar el Evangelio, para hacer a un lado las críticas y las humillaciones que podemos tener como cristianos. El mundo sin Dios siempre va a tratar de ridiculizarnos, siempre va a tratar de desacreditarnos. Lo sabemos. Y tú te vas a sentir abatido si Dios no es algo más grande que lo que pueda pasar en este mundo. Pues veamos a Jesús, ¿no?
golpeado, lleno de escupitajos y blasfemado, menospreciado, pero él en su mente sabía a dónde iba. Si un poquito hubiera puesto sus ojos en el hombre, hubiera manifestado orgullo, hubiera pecado, y ya no hubiera podido ser el autor de eterna salvación. Por eso también la Biblia se le llama el siervo sufriente, porque renunció a todo, ¿sí? Entonces, si ya apropiamos que nuestra conversión ya Dios quitó los estorbos ahora, y podemos exclamar así en nuestra relación con Dios, Abba Padre, ahora ya solo es ir creciendo en confianza. Imagínense un niño chiquito que todavía no se vale de sí mismo. ¿Tiene hambre? Pide de comer, pide leche, ¿no? Desde los bebitos. De modo que el niño chiquito salga a trabajar o a ordeñar una vaca para tomarse su leche. O sea, el papá le suple todo. Y así es Dios con nosotros. Nuestro Padre Celestial está al pendiente de nuestras necesidades. Pero muchas veces permite pruebas para quitar la dureza de corazón y ayudarnos a acercarnos a Él, ¿sí? Entonces, tengamos presente que la cercanía con Dios no es una cuestión geográfica o astronómica, tampoco es espacial, sino que tiene que ver sino que es espiritual y tiene que ver con la naturaleza humana. Por eso el mundo no la puede comprender, ¿no? O sea, los que andan según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que andan conforme al espíritu, ahí en Gálatas, piensan en las cosas del espíritu. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? Siempre tendremos esa lucha, pero mientras más vivamos en el espíritu, y esto es, mientras más podamos adorar a Dios, más dependamos de Él, más le queramos obedecer, naturalmente nos iremos desmaterializando y menos nos importarán las cosas de esta vida. Pero Dios nos puede dar todo lo que Dios no quiere. Si Dios es dueño de todo el universo, ¿por qué no nos iba a dar todo? Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que no hagamos un ídolo de las cosas. Él debe ser el único que adoremos. Entonces, cuando tú puedes sustituir a Dios por algo, por algún deseo, pierdes la comunión espiritual con Él. Volvemos al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Tenlo esto en tu mente. No hay otra forma de adorar a Dios. Y si lo adoras correctamente, entonces Él se irá revelando más y más, y tú sentirás que cada día está más cerca de ti. ¿Pero qué más cerca puede estar de ti si está en ti? ¿No acaso nos dio su Espíritu Santo como el sello de la salvación? Recuerden, Efesios 1:14. ¿Sí? El Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía de que vamos a ir al cielo. Nos dio su Espíritu, Dios está en ti. Pero no siempre sientes su presencia, ¿verdad? Por la disimilitud. Nosotros sabemos que Dios está aquí ahora. Y recuerden, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y lo que también expresó Jacob cuando huía de Esaú. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Eso está en Génesis 28:26. ¿Sí? Aclarando que no dijo, Dios vino a este lugar, sino dijo, Dios está en este lugar. O sea, pudo reconocer la presencia de Dios. Si sabemos que Dios es omnipresente, como ampliamente ya acabamos de ver hace poco, entonces sabemos que Él está siempre en todos los lugares.
Pero percibir la presencia de Dios, esa es otra cosa. Entonces pregúntate, ¿para qué estamos orando? Que debemos orar principalmente para que haya una manifestación de la presencia de Dios. Porque donde hay esa manifestación, entonces hay vida. ¿Sí? Que tú sepas que Dios está en ti, que tú sepas que Dios está contigo, que tú sepas que si sigues el camino de su voluntad eres más que vencedor, te va a sacar de las cosas de este mundo o de las circunstancias de este mundo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que orar porque se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida. Que lo podamos experimentar. Sentir que nos está guiando. Cuando tú pides algo y Dios te guía, tienes una seguridad que nadie puede tener. Pediste, Dios te mostró y Dios te guía, actúas con aplomo, con certeza. Pero si tú no sientes la presencia de Dios, entonces vas a vivir inseguro. ¿Qué dice Isaías 57, 20, 21? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Recuerde que cuando las aguas están tranquilas, se ven claras, cristalinas. Pero si remueves el fondo, toda la basura sube. Así son los impíos. Pero cuando Dios guía tu vida, todo sale perfecto. ¿Sí? Por eso tenemos que orar porque se manifieste en nuestra vida, por la manifestación de su presencia. Ahora, perdón, ¿por qué no tenemos siempre esta manifestación? Reitero, porque tenemos disimilitud. Y nosotros debemos de saber que cuando permitimos la disimilitud moral, surge como resultado la ausencia de Dios. Que sentimos la ausencia de Dios. Ya dijimos, si eres salvo, Dios está en ti. O sea, el Espíritu Santo está morando en ti. Pero sentir la ausencia de Dios siempre va a ser por causa de pecado. Por eso siempre tenemos que estar escudriñando nuestras vidas, para que no caigamos en esto. Y si estamos escudriñando nuestras vidas a la luz de la palabra, Dios siempre nos mostrará y podremos arrepentirnos. Recuerda, mirar, como dice Santiago, atentamente la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ahí está donde vamos a detectar cualquier pecado, cualquier tendencia pecaminosa que hay en nuestra vida. Ahí es donde nosotros nos podemos arrepentir. Ese debe ser el anhelo de un corazón redimido, el ser cada día más parecido a Cristo, su Salvador. Y así hay que experimentar una comunión creciente. En Hebreos 12, 12 y 13 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto de levantar las manos caídas es un símbolo de adoración. Las rodillas paralizadas es un símbolo
de confianza. Y la solución está en hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿A través de qué? La sumisión y la obediencia a Dios, de acuerdo a lo que revela en su palabra. Y el resultado será que estaremos siempre en el camino para que lo cojo nos salga del camino, y Dios siempre nos restaurará. ¿Ven ustedes? Todo esto para que se cumpla lo que Dios te pide desde mucho antes en su palabra, desde el Antiguo Testamento. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, confirmando en la regeneración, hay una similitud que surge como resultado del nuevo nacer y nos hace compatibles con Dios y propicia que podamos tener comunión con Dios como sus hijos. ¿Sí? Pero también, tristemente, hay disimilitudes tales que no existe el grado de comunión que debería haber. Es ahí. Dios quiere todo para manifestar todo su poder y su amor. Y nosotros podemos estarlo limitando por no querer dejar ciertas áreas de nuestra vida, que a nuestro juicio nos hacen ser felices y sentirnos cómodos. En realidad, recuerden que la libertad que el diablo te promete a través de lo que sea, del pecado y de las cosas, te hace realmente esclavo. Y la esclavitud a Dios te hace realmente libre. Si no, Jesús me hubiera dicho, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Juan 8:34. Y Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el pecado propicia que no exista la perfección en nuestra relación con Él. La que debería haber desde que somos sus hijos. O sea, Jesús nunca dejó de tener comunión con Dios porque siempre obedeció. Recuerden, Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, la respuesta a todo está en que debemos anhelar ser como Cristo y pedirle a Cristo, a Dios que forme a Cristo en nosotros. ¿Sí? Pedirle a Dios que forme a Cristo en nosotros. Recuerden que Dios se manifestó a través de Cristo y Cristo le dijo a Felipe, tanto tiempo me has visto feliz, Felipe, y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, no ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, más adelante dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y mayores las hará porque yo voy al Padre. Inmediatamente dice en el 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si tú le pides a Dios entrega de tu corazón, la vas a tener. Si le pides comunión, la vas a tener. Tienes que seguir solo las pisadas de Jesús. Y recuerda, cuando vemos a Jesús a través de la palabra, sabemos cómo es Dios. Y también sabremos que tenemos que comportarnos como Cristo. Y eso tiene que ser a través de una relación ininterrumpida y continua, confesando nuestros pecados en cada tiempo, cuando se presente en nuestra mente. Dios está entre nosotros. Él no está ausente, pero quiere llenar nuestra vida. Entonces, si nadie ha visto jamás a Dios, nosotros sí podemos experimentar su presencia. Si nosotros nos amamos unos a otros, estamos confirmando que Él permanece en nosotros
y que su amor sea perfeccionado en nosotros. El amor va a ser una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida, de la cercanía con Él. Y entonces testificaremos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y lo confesaremos como Jesús, el Hijo de Dios, y permaneceremos en Él y Él en nosotros. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por este estudio. Gracias, Dios, por enseñarnos que debemos anhelar esa comunión profunda contigo para que tu presencia sea manifiesta en nuestra vida. Sabemos, como estudiamos hoy, que tú eres un ser omnipresente, pero percibir tu presencia en nosotros solo se puede dar por llevar vidas limpias en sujeción a ti en todas las cosas. Enséñanos, Padre, a purificar nuestras vidas cada día. Enséñanos a detectar cada pecado que pueda interrumpir nuestra comunión contigo y pueda causar la disimilitud. Antes queremos vivir en una plena comunión para que tú te vayas manifestando en una forma más amplia en nuestras vidas y en cada una de las áreas de ellas. Queremos glorificarte, Señor. Queremos reflejar, ser espejos tuyos, Señor. Queremos que Cristo reine en nuestras vidas. Así que te pedimos que lo hagas en nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, por la pronta recuperación de Ceci de su operación. Tú dale fuerza y haz que todo trabaje para que se recupere rápido. Y también que sigas recuperando a Pati Herrera, que ya está mucho mejor, pero todavía no está bien. Señor, guarda nuestra iglesia, guárdanos de contagios, del COVID. Y esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.